Hoy estamos en un nuevo podcast de Jovenpa Alicante, un podcast muy especial. Tenemos al último premiado de los premios Talento Empresarial que damos en Jovenpa, desde Jovenpa Federación. Y tenemos a Alejandro de Ibin, un placer tenerlo aquí. Muchas gracias. Vamos, Pedro. Es un placer tenerte. Te he podido conocer por tu trayectoria, estuve en el jurado y la verdad que muy orgulloso de que te llevaras el premio y de poder tenerte hoy aquí en el podcast. Pues muchas gracias, Pedro. Gracias, de verdad. La verdad es que sigo muy contento con el premio. Ya lo dije, que para mí fue muy especial porque Jovenpa fue la primera institución empresarial en la que me asocié. Me trataron súper bien desde el principio. Yo veía a la gente que lo iba ganando, a las empresas, y flipaba, ¿no? Y que un día haya podido ser yo, pues es lo más emocional que me he podido llevar. Joder, pues empezamos fuerte el podcast. Sí. Muchas gracias por la parte que nos toca y la verdad que con la trayectoria, porque la asociación creo que ¿cuántos años llevas en la asociación? Llevo 10 años. 10 años en la asociación. Sí. O sea, trayectoria ya larga. Sí. Pues nada, vamos a empezar por el principio, que nos gusta aquí en este podcast empezar desde el inicio del inicio. ¿Quién es Alejandro de Ibin? Bueno, pues Alejandro es una persona como cualquiera, con sus más y sus menos, con sus miedos, con sus virtudes, con sus habilidades, y que ha sabido pues potenciar al máximo sus habilidades y ir despejando y afrontando muchos miedos por el camino para poder ser quien soy y al final también para poder haberme metido en tanta historia con la empresa que he ido montando. Y ese es un poco el resumen, ¿no? Un resumen resumido, ¿eh? Sí. ¿Cómo conseguiste esas habilidades que has comentado? ¿Cómo conseguiste detectarlas y trabajarlas? Bueno, yo creo que desde el principio me supe enfocar bastante bien en lo que sabía hacer. Supe enfocarme muy bien en el tipo de cliente hacia el que quería ir y en lo que no sabía supe ponerle cara y ojos y formarme para poder llegar a tener un servicio óptimo que pudiese llegar al cliente objetivo con el que estaba yo en ese momento, que no tiene nada que ver con el que tengo a día de hoy, aunque sigue, pero ahora me ha abierto a un tipo de cliente, pues compañías mucho más grandes, de mucho más renombre y bueno. Pues nos contarás las que puedas. Cuéntanos un poco pues ese proyecto que has dicho, que te pusiste la manta en la cabeza y estás en ese proyecto que es Ibin, que bueno, yo sé un poco la trayectoria de cero hasta donde estás. Cuéntanos un poco. Bueno, pues Ibin empezó como Alejandro, no iba ni Ibin. Para irme un poco más atrás, empecé en el 2009, ya estuve dedicándome al área digital, sobre todo con la parte de publicidad en Google AdWords, haciendo PrestaShops. Y bueno, todo esto lo acompañaba de otros servicios de telecomunicaciones, electricidad, en la que siempre me dediqué a la optimización, ¿no? Es algo que siempre me llamó mucho la atención, de cómo hacer para optimizar o que gastes menos, o que vendas más, o que... ¿no? Eso fue un poco... Vaya pivote, ¿no? El principio era conseguir que clientes gastasen menos tanto en telecomunicaciones como en electricidad. En electricidad no tenía nada que ver con esto. Lo acompañaba de la parte de Google, y luego me di cuenta que la parte de Google y de e-commerce y tal también tenían su parte de optimización en cómo gastar menos, cómo vender más, ¿no? O sea, que ahora está especializado en ahorrar, en definitiva. En ahorrar. En hacer que ahorren tus clientes, ¿no? En ahorrar y escalar, y aunque sea, si se gasta más, pero que al final todo eso se traduzca en unas mejores ventas y en
en crecimiento. Y eso desde el primer día que me enfoqué ahí, pues bueno, lo conseguí. Luego por irme un poco antes de todo esto, estuve trabajando 5 años en una marca desde 2004, más o menos. Y llevo más o menos unos 20 años siendo autónomo. En 2004 empecé en una marca de joyería y de relojes, cuando no conocíamos aún bien, o sea, no conocíamos ni Google en esa época. Y también se me dio muy bien enfocar al cliente, el tipo de cliente al que íbamos, que en este caso eran joyerías, el tipo de speech que teníamos que hacer y cómo entrarle, ¿no? Eso también lo tuve bastante innato, porque a medida que entré, que tenía 18 o 19 años, supe hacer estrategias ya como de mailing por carta que se me ocurrieron, supe, bueno, pues hacer un speech que fuese interesante para el negocio, y todo esto lo complementaba de esa carta, de esas llamadas. Y cuando en esta empresa los comerciales que había y los de marketing conseguían hacer 3-4 clientes al año, yo con estas estrategias conseguía hacer 3 clientes casi que al día, nuevos. Y eso también me dio una experiencia, ¿no? en todos esos primeros 10 años, ¿no? La parte de la marca de joyería, la parte de las telecomunicaciones, electricidad, y la parte de Google. Bueno, pues tuve 10 años como de aprendizaje, de saber moverme. Al final somos lo que hemos vivido, ¿no? Exacto. Es decir... Claro. Luego, a partir de esos 10 años, bueno, pues tuve un parón, ¿no? Por temas personales, eso que era un chiquillo, estamos hablando de los 18 años hasta los 26, en esa vorágine donde ya conseguí que me fuese muy bien, pero a la misma vez pues tenía las dificultades que puede tener una persona joven que no entiende muy bien pues cómo funciona uno, ¿no? Y bueno, tuve un año de ahí de aprendizaje personal por cosas que me pasaron, pues relaciones, amigos, bueno, pues todo un aprendizaje, familia, ¿no? Todo un aprendizaje que di con una parte bastante personal, empecé a hacer pues eso, relaciones terapéuticas con profesionales, empecé también partes espirituales, donde empecé a ver un poco mi parte, cómo podía ser yo mejor para poder enfocar la vida desde otros prismas. Me ayudó muchísimo, la verdad, ese año, y yo tenía la ilusión y las ganas de hacer una empresa grande. Siempre lo quise, la verdad. Siempre tuve esa inquietud. Desde que estabas en la empresa de joyerías, tenías esa inquietud, sí, o antes de... Exacto. Desde que estaba en esa empresa de joyería... Es curioso que tomaras la decisión en ese año de punto de inflexión, ¿no? En ese año donde empezaste a descubrirte, es cuando tomaste la decisión de volver a emprender, y es hoy lo que, ¿no? Sí, más o menos. Desde ahí siempre fui autónomo en esos 10 primeros años y ahora, ¿no? Y nada, decidí que quería montar una empresa pues potente, y me enfoqué con el servicio de marketing digital, y bueno, empecé a buscar clientes, empecé como a puerta fría, como quien dice, también por mailing. Hice un poco las mismas estrategias que había aprendido al principio, que me salieron en la joyería, pues las apliqué aquí, y no, empecé a conseguir estos primeros clientes. Al principio costaba bastante, empecé a tener casos de éxito con estos primeros clientes. Los primeros clientes ya empezaron a recomendarme, y bueno, pues estuve 5 años de freelance intentando dar el paso, si darlo o no darlo, con ese miedo de si lo doy, si no lo doy. Y bueno, es cierto que me empezó a ir muy bien de freelance. ¿A partir de qué año dirías de freelance que dijeras, ya está empezando a funcionar el negocio? A ver, yo estuve como un año trabajando personalmente a mí, que ahí es cuando empecé ya a buscar mis primeros clientes. Me costó. Y luego estuve como otro año que sí que no, que hasta en un momento dado tuve una época de querer hasta dejarlo, porque no me acababan de salir los resultados. Y de repente al año, se puede decir que al año y algo empecé a tener los primeros resultados bien hechos. También fue porque cambié la estrategia de cómo iba por esos primeros clientes, con qué mensaje, a qué tipología de cliente.
Y bueno, empezaron a decirme que sí y desde ahí la verdad es que no ha parado. Estuve esos a lo mejor 4 años de freelance y a partir del 5.º año llevo ahora mismo otros 5 años contratando gente y estábamos creciendo más o menos a 10-12 personas por año en la empresa. 10-12 personas al año, eso es casi a un empleado por mes. Un empleado por mes, sí. Wow. Un empleado, a veces 2. Wow. Por mes, la verdad es que sí. No sé, la verdad es que, si te soy sincero, a veces digo, hostia, no me lo creo ni yo. Hostia. Después, una cosa que me sorprendió es la poca rotación de personal o ninguna. Ninguna, si no por recuerdo. Ahora, por suerte, ninguna. Son unos números increíbles, vamos. Esos valores que yo adquirí ya porque los tenía y porque me los trabajé, es un poco los que quiero transmitir siempre a la gente que trabaja en Ibin, la cultura que estamos haciendo. Es una cultura muy de unidad, muy servicial, de ayudarnos de unos a otros, donde los egos estén muy controlados, ¿no? Donde no pensemos en uno, sino pensemos en el grupo, donde los departamentos estén muy unidos, que no se echen la bronca de uno a otro, sino que intenten comprenderse y que se ayuden. Estoy muy metido yo en esa parte. Y bueno, eso está ayudando mucho a esta parte. La verdad que me ha sorprendido porque os seguimos en redes sociales y ver la mayoría de reuniones que sois 10 personas, 7 personas en una reunión de equipo, dices, ostras, esto es que los departamentos están trabajando conjuntamente, ¿no? Para que pase esto que me estás comentando. Sí, porque al final en un cliente muchas veces hay 8 o 9 personas implicadas en que el cliente crezca y en las estrategias que hacemos. ¿Y cuáles crees que han sido las claves para ese crecimiento de Ibin? Es decir, para que en 5 años que creo que tienes 30, 40 empleados, ¿cuál crees que ha sido la clave? Sí, ahora mismo somos... crecimiento tan de pico, porque es un crecimiento muy... Somos unos 45 ahora mismo. Las claves del crecimiento han sabido, yo creo que unos han sido saber definir bien el servicio, a qué tipología de cliente vamos y haber protocolizado este servicio. Eso para saber desde que entra el cliente hasta que se empiezan las campañas, la estrategia que se hace, el diseño y desarrollo, todo lo que implica y cuál es como el proceso de la fábrica. Y luego, una vez que sale el cliente, cómo se ejecutan las campañas, cómo se tienen que hacer, toda la parte analítica, toda la parte técnica, que también esté muy protocolizada para que los empleados también sepan muy bien cuál es su rol y qué es lo que tienen que ir haciendo en cada momento, en todo el recorrido del cliente, tanto como si es nuevo como si ya viene vendiendo, y la parte de optimización y de CRO. Eso por un lado. Y luego también pues haber sabido cómo captar la atención de todos estos posibles clientes nuevos en base también a una estrategia muy bien definida en bastantes canales donde estamos captando clientes nuevos. O sea que vosotros, es decir, hay muchas agencias que no hacen estrategias de marketing digital para captación. Entiendo que vosotros hacéis estrategias para captación. Es una de ellas. Tenemos estrategias de marketing digital, hacemos estrategias de marketing offline, hacemos estrategias yo mismo que al final de hacer relaciones potentes, relaciones genuinas, donde bueno, pues sé un poco quién me puede referir clientes, cómo puedo yo atenderlo, cómo puedo ayudar. Al final es un poco en estas así 3 áreas las que yo creo que puedan marcar la diferencia. Las estrategias de mailing frío, cómo lo captamos. Al final hacemos muchas estrategias que van teniendo su efecto. Algunos meses te puede funcionar una más, otros meses te puede funcionar otra, pero al final el conjunto de estrategias van haciendo que sigamos tirando para adelante. Y después yo creo que un tema que a lo mejor ya estás aplicando en esta parte, el tema de la IA, ¿no? Yo creo que te he visto algunos vídeos hablando sobre temas de automatizaciones, cómo la estás implementando en el tema de estadística, en el tema de publicidad, y me gustaría un poco que me comentaras esta parte. Sí, la IA, lo que nosotros hacemos es totalmente la IA aplicada a la venta. O sea, al final todo lo que podamos hacer para que el cliente sepa en todo momento cuánto dinero gasta, cuánto dinero invierte, cuáles son los resultados, qué márgenes tiene y la previsión, por ejemplo, que pueda tener de ventas
a futuro, un mes, 2 meses, en función de las estrategias. Nuestra ventaja ahí es que tenemos un departamento ya solo de IA, de programadores senior, y hacemos los propios softwares que son los que ad hoc implementamos en las empresas, y luego también la parte de IA creativa, hacer contenido con IA, tanto de vídeo, pero eso ya con herramientas de terceros, pues rollo HeyGen, rollo VO3, Sora 2. No nos quitéis el trabajo, Alejandro, por favor, no nos quitéis el trabajo. Al final es una combinación, de las dos. El tema es que no es que nos quitemos, que va a haber tanto trabajo en tema comunicación y audiovisual que hace falta. Tenemos que reinventar y pivotar, eso está claro. Hace falta, porque al final, si no van a haber posibles personas para hacer todo lo que se viene en tema de comunicación y anuncios, UGC. ¿Qué se viene, Alejandro? ¿Qué se viene entonces? Bueno, pues se viene una era digital bastante profesionalizada, donde los datos y la creatividad van muy de la mano. Ya no solo hay datos, sino está la parte de data, la parte creativa, donde no dejan de ser todo datos que hay que ir ordenando y teniendo una estrategia muy clara para poder estar en esa parte, en el marketing digital. Poder usar todo lo que hacíamos en marketing digital, saber aplicar la parte de data para ir más rápido, no tener que estar haciendo las mismas tareas siempre a la hora de analizar cómo funciona una campaña, por ejemplo, o el día que necesitas hacer 10 guiones distintos para un UGC, no tener que estar grabando con 10 personas, sino testeando el mensaje con un UGC más con IA, y a partir de ahí pues usar toda la parte de la IA para poder testear, luego hacerlo en real, por ejemplo. Pues se viene mucha más capacidad de tomar acción a la hora de hacer marketing sin tener que depender de tantas personas a la hora de llevar a cabo las estrategias. Claro, y esto, una pregunta que te harían es, ¿y este crecimiento de la IA va a hacer que tu empresa necesites menos profesionales? No, para nada. El tema es que los profesionales van a poder más en la capacidad de análisis y en la capacidad estratégica, que creo que es donde nosotros tenemos ese pensamiento crítico. Al final, alguien de marketing a día de hoy lo que tiene que ser es estratégico, es analítico, es saber lo que quiere, con qué dirección, con qué estrategia, qué rumbo va, que no tenga que estar tanto en el picar, sino más en todo lo que sea picar, tenerlo un pelín más automatizado para poder desde vista de pájaro ver qué hacemos. Mejor información, claro, más datos, mejores decisiones, ¿no? Claro, al final las empresas van a poder crecer más. ¿Por qué? Porque van a tener toda la parte operativa de picar, la vamos a tener mucho más resuelta, y vamos a poder ponernos a trabajar en lo que de verdad importa. Vale. Bueno, la verdad que es un tema muy interesante que estamos tocando, que es el tema... ¿Y cómo crees que el futuro de las empresas, ¿vale? Con la IA de una pequeña pyme, ¿cómo crees que le va a afectar en el día a día? Bueno, va a afectar si la pequeña empresa sabe dónde están sus cuellos de botella y sabe automatizar lo máximo que pueda con IA, porque todo siempre no se va a poder, sabe ir orientándose en esa parte. Lo único que va a hacer es conseguir mejorar su rentabilidad, porque las personas que estén haciendo tal tarea, por ejemplo administrativa, donde siempre sea lo mismo, van a poder ir mucho más rápido, y esta persona administrativa va a tener mucho más tiempo para analizar y tener esa capacidad de decisión para orientar sus servicios a donde tengan más ventas, más margen. O sea, al final, la IA no va a dejar de ser otra cosa que una ayuda para que nosotros podamos estar en otro tipo de tareas más que aporten más valor al final a nuestros objetivos. Exacto. La verdad que lo estás definiendo, se nota que estás ahí con ese expertise porque lo llevan bastante claro. Pues quería, una de las siguientes preguntas es un poco como pues, una empresa aquí en San Juan Pueblo, ubicada aquí en Alicante, trabajando para marcas como
si lo que se pueda decir. Pues, por ejemplo, la última con la que estamos es Vitaldent, el otro estuvimos con Pepsi, donde estamos empezando a trabajar muchísimo. Ahora, pues con aquí de Yecla, una que se llama Cama, otra que se llama Ecus Kids, Catral Group, la Universidad de Politécnica Valencia. Hay muchísimas empresas que están confiando en nosotros. Y la verdad es que estamos muy contentos porque se vienen aún pues ahora muchísimas más que las tenemos en el radar y está gustando muchísimo el servicio que ofrecemos. Brutal. Además de muchísimas empresas que igual no son tan conocidas a nivel marca, pero son empresas que facturan 10 millones, 20 millones, 30 millones y son pepinos de empresa y funciona muy bien. Y al igual que empresas que están facturando 1 millón, 1,5 millones y que también son nuestro cliente y estamos súper contentos de poder ayudarlos. Por supuesto. Y de estar clínicas, por ejemplo, que llevamos, que las hemos superado, o sea, las hemos cogido en 100.000, 200.000 y están en 1 millón y algo. Wow. Para mí esos son clientes brutales. Claro. Farmacias. Satisfacción también, es decir, porque al final un cliente grande, hombre, estás trabajando, te gusta, tal, un objetivo que seguramente consigas, pero hacer que Lo una valoro empresa... igual. Lo valoro igual, me encanta. Tiendas de informática, o sea, un montón de tiendas de bebés, que hay un montón de clientes que en principio son multimarca también y que también estamos muy contentos de poder llevarlo. No tienen tanto nombre, pero son clientes súper orgullosos de Ibin, de tenerlos, claro. ¿no? Pues yo creo que estamos ya en los últimos trozos del podcast. Me gustaría, dentro de tu perspectiva, ¿qué consejo le darías a alguien que estuviera o pensando en emprender? Porque tú ahora cuentas todo esto, pero parece que emprender es algo sencillo o tal, o eres tu propio jefe, sí, pero yo veo que tú, fíjate los empleados que tienes, pero por lo que tengo entendido trabajas muchas horas y muchos días, ¿no? Sí, emprender es una actitud, te tiene que gustar, tiene que ilusionarte, tienes que estar siempre pensando en cómo buscarte la vida de nuevo, te va cambiando todo mucho y no sé, te tiene que apasionar. Si no te apasiona este formato de vida, yo me lo pensaría. También está ¿Qué formato de vida es emprender? Formato de vida es, levantarte por la mañana y no saber qué va a pasar. Tener que estar buscándote la vida para generar esos ingresos que te permitan, en mi caso, pagar todas esas nóminas 45 familias que hay. viven de... Pero si no nos vamos a la parte empresarial ya más loca, por decirlo de alguna forma, la parte de ser autónomo también, pues te tiene que gustar pues enfrentarte a nuevos retos cada día, saber protocolizarte, saber ordenarte muy bien, saber hacia qué rumbo vas, enfocarte. Toda esta parte más o menos la tienes que tener un poco en tu gen, porque si no puedes ir a sufrir. Y tampoco, yo a veces lo pienso, no hace falta ser emprendedor, ni hace falta ser la empresa más grande. Yo lo que pienso es lo que te haga feliz. Exacto. ¿Vale? O sea, si a ti te hace feliz ir a trabajar en un sitio donde se te valore y estás a gusto, vas creciendo económicamente y estás en un entorno chulo, pues perfecto. Que eso no te hace feliz y te hace feliz buscarte la vida por ti solo, enfrentarte a nuevos retos y no tener techo pero tampoco tener suelo, o sea, esa es buena. No tener techo pero tampoco tienes suelo, es verdad, claro, esa es buena. Y tener esa capacidad de resiliencia y de sufrimiento, porque al final yo creo que el autónomo tiene que tener un poco esa parte de que sufrir esté un poco en su ADN, porque si no se te puede hacer pesado muchas semanas y muchos ¿Nos podrías meses? contar alguna situación que ha sufrido Ibin en la que diga, lo he pasado, situaciones de decir, ¿saldremos de esta? ¿No saldremos?
Bueno, incertidumbre. sí, que de repente verte con un montón de una carga salarial, pues eso, de un dineral, y de repente ver como ciertas áreas donde se captan no están teniendo resultados. Y dices, hostia, ¿sabes? Te vienes los miedos empiezan a surgir. Salen, ¿no? Claro, porque no sabes si vas a ya te empiezas a anticipar, si no vas a poder pagar dentro de 2 meses, que no sé qué, que no sé cuánto. Y al final esa noche o esas noches duermes bastante mal. Luego al final por H o por B Todo sale, ¿no? empieza a salir otra vez. Yo creo que esos son puntos, o por ejemplo, donde tienes X entregas, de repente se te va alguien que no contabas y esta persona que tenía que sacar esto adelante ya no está y tienes que quedar bien con el cliente y cómo lo solucionan, ¿no? Pues bueno, pues todas estas cosas son partes en las que bueno, hay que sacar ese motor que uno lleva dentro y ponerse a solucionar como sea. Sí, yo una de las cosas que me sorprendió, que no sé si se puede dar las cifras, la facturación y el tema del margen, me sorprendió bastante porque, bueno, pues ya sabes, por mi productora audiovisual, pues conocemos y tratamos con muchas agencias y muchas agencias mueren, ¿no? Es decir, han muerto muchas por el tema de la caja, ¿no? Es decir, un tema yo creo que es fundamental en el tema de las agencias y es un tema de cifras que vimos que me sorprendió bastante, las cifras de Ibin. Bueno, sí, la verdad es que son muy buenas, ya te digo, porque he actuado como, aunque siempre estamos en Ibin pareciendo que lo hace que desde dentro con problemas. Siempre estamos, ostras, agobiados por problemas con esto, con lo otro, pero es verdad que somos muy, muy protocolarios y muy de procesos y sí que sabemos muy bien hacia el rumbo al que nos dirigimos y cómo lo tenemos que hacer. Entonces, al final, actuamos como fábricas en nichos, o más que en nichos, en ecosistemas digitales en los que sabemos muy bien lo que hacemos. Entonces, vamos siempre desde los márgenes, desde cuánto nos cuesta hacer esto, cuánto lo tenemos que cobrar, qué margen le ponemos, sin ser, intentar siempre dar más valor que el precio, ¿vale? Total. Y eso lo he sabido llevar muy bien a un plan financiero y bueno, pues vamos actuando en consecuencia y por eso estamos pudiendo tener una empresa fuerte, las oficinas que tenemos, las oficinas nuevas que estamos haciendo. Novedades. Sí, ir también a todos los empleados valorándole su trabajo, subiéndole el sueldo. Bueno, pues vamos intentando ser una empresa seria, profesional y lo estamos consiguiendo. Al final ahí no tengo mucho... Pues qué alegría, qué alegría me da escucharlo, que nos lo cuentes. Y ya por último terminaríamos, ¿qué significa para ti Jovenpa? La verdad, creo que eres un ejemplo y me gustaría saber qué opinión tienes sobre la asociación. Ya lo he dicho al principio, o sea, para mí Jovenpa es una institución impresionante a nivel Alicante. Creo que es una institución, para mí lo bueno que tiene, que en Jovenpa no te van a mirar ni por encima ni por debajo. O sea, al final, desde una gran empresa que factura no sé cuántos millones hasta alguien que acaba de empezar y factura 1.000 euros al mes, ¿vale? Están en la misma Sintonía. En la misma sintonía, en la misma posición. Y es una asociación en la que te puedes sentir parte sin que te juzguen y te van a poner muchas cartas sobre la mesa para poder ayudarte y que vayas formando tu esencia, ¿no? Como Totalmente. profesional, como autónomo y hasta donde quieras llegar. Una asociación libre y abierta, ¿no? Sí. Lo bueno de Jovenpa yo creo que es que al final todo se hace de corazón porque no tiene ninguna obligación de ayudar a nadie. Es decir, en los grupos ya lo ves, oye, necesito esto, y ya enseguida hay gente y lo hacen sin ningún tipo de interés detrás, lo hacen al final por ayudar.
Y bueno, yo creo que esa es una de las esencias. Nada, comentarte que estamos trabajando muy duro para el 2026. Queremos contar con IBIN para temas de formación, para poder hacer mejores empresarios y mejorar el ecosistema empresarial. A mí me encantaría. Pues estamos ya en ello, hablaremos próximamente. Y nada, Alejandro, ha sido un auténtico placer. Muchísimas gracias por estar ahí en el podcast y darnos un poquito de tu tiempo. Y nada, muy contento de tenerte. Gracias.